Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. El día de hoy te enseñaré el patronaje y la confección de un pantalón cargo con pretina lisa en el delantero y pretina encauchada en la espalda. Quédate a ver todo el tutorial. Realizar el patronaje y la confección para hacer este pantalón tipo cargo y lo vamos a confeccionar en este textil que se llama pana o corduroy. En un papel que sea lo suficientemente largo como para que nos salga el pantalón de la medida que lo queremos, vamos a trazar el molde del delantero por todo el contorno, indicando el punto de la rodilla, la cadera, el tiro, la pinza. En mi caso yo estoy trabajando en un pliego de papel, o sea mide 100 centímetros, pero le hace falta un pedazo para el largo. No voy a pegarle papel para no estar moviendo como tal el papel y poder mantenerme siempre en el mismo plano de la cámara. Entonces ustedes sí le adicionan el pedacito de papel dependiendo del largo que lo necesiten, ¿vale? Trazamos la línea de cadera, de tiro y de rodilla y vamos a dejar que la del tiro y la rodilla salgan un poquito a lado y lado. En el largo total del pantalón también vamos a prolongar las líneas a lado y lado para darle la amplitud de la bota. Recuerden que para darle el largo total al pantalón miden de la rodilla hacia abajo y adicionan el pedacito de papel que les esté haciendo falta. Vamos a eliminar la pinza ya que nuestro pantalón lleva pretina lisa en el delantero y en el posterior va encauchada. Y en el delantero también lleva cremallera. Recuerden que la forma correcta de eliminar la pinza es medir cuánto tiene de ancho y al lado y lado descontamos mitad y mitad. Para darle una mejor forma a la cintura, entonces vamos a entrar 1 centímetro donde corrimos el 1.5, ahí bajamos ahora 1 centímetro y esa sería nuestra nueva línea de cintura, desde el 1 hacia el costado donde descontamos el 1.5. Corregimos el costado teniendo en cuenta que la semicurva que vamos a hacer caiga de una manera sutil sobre la línea de la cadera. Para ampliar el tiro salimos 2 centímetros y bajamos 2 centímetros. Vamos ahora a corregir la línea del tiro. Entonces, desde la cintura hacia abajo empezamos a trazar y acomodamos de manera que la línea llegue como hacia la línea de la cadera también. Fíjense que como esa línea queda semicurva, esto lo que hace es que se aplane un poquito el abdomen, o sea que el pantalón tenga un poquito de control de abdomen. Y completamos la línea del tiro hacia donde habíamos dejado la anterior. Para ampliar la pierna vamos a aumentar 3 centímetros al lado y lado en la rodilla. En el costado no vamos a aumentar nada porque queremos que la cadera se vea un poco ajustada, pero no va a quedar apretada porque como estamos ampliando el tiro, el pantalón queda un poquito holgado. Bueno, completamos la línea de la rodilla hacia la cadera o la línea de tiro, tratando de hacer una línea proporcional, ¿sí? Que se vea un poco, digamos, que no tenga la misma forma de la que está debajo, porque se supone que acá lo que estamos haciendo es poner un poco más recto el pantalón. Y lo mismo hacemos con la entrepierna. Como la bota del delantero va a quedar de 30 centímetros, entonces ubico la mitad de la bota y al lado y lado le doy 15 centímetros. Uno la línea de la bota con la rodilla, teniendo en cuenta que lo hago en una línea recta. Y si es el caso que tenga que suavizar de pronto porque cuando se encuentran las líneas queda un poco como no sé, como una punta, entonces es preferible pasar un poquito más arriba la línea. Si ustedes quisieran que la bota del pantalón se viera un poco más recta en la parte de abajo, entonces trasladan la misma medida de la rodilla a la bota. Para diseñar el bolsillo del lateral, que va a ser un bolsillo de parche, entonces vamos a correr por la línea de la cintura 11 centímetros y ahí vamos a escuadrar hacia el largo de tiro, que va a ser el largo de nuestro pantalón. Por el costado bajamos 13 centímetros, que será la boca del bolsillo. Para terminar de darle forma a la boca del bolsillo por la línea de la cintura desde el costado, corro 5 centímetros y uno de esos 5 con los 13. Me ayudo de esta reglita curva para que la boca del bolsillo me quede así curvita. Voy a trazarles muy bien cuál es la forma del bolsillo para que lo tengan en cuenta
Y recuerden que este bolsillo lo sacan de acá calcándolo y lo hacen 2 veces porque tenemos 2 lados del delantero. También lo deben cortar al hilo de la tela. Como este es un bolsillo de parche, debemos diseñar una vista para darle acabado a la boca del bolsillo. Se las voy a diseñar con otro color, entonces más o menos la vamos a dejar de 3,5 centímetros y la idea es medir de la boca del bolsillo hacia adentro 3,5 centímetros, van haciendo una rayita y van dando la forma. Se las estoy haciendo con otro colorcito para que no se confundan. Una vez la tengan lista, entonces la van a calcar y le van a adicionar margen de costura de 1 centímetro por todo lado. Esta vista la deben sacar 2 veces y la cortan al hilo de la tela. Como nuestro pantalón va a tener la pretina del delantero lisa, entonces vamos a colocar una cremallera y para colocar esta cremallera necesitamos 2 piecitas que se llaman aletilla y aletillón. Estas piecitas son las que permiten que coloquemos una cremallera. Entonces la idea es sacarlas un poquito antes de la línea de cadera, ¿sí? Para allí colocar nuestra cremallera y que el pantalón se pueda abrir y quede amplio para que pase por la cadera. Entonces, teniendo como referencia la línea de cadera, vamos a subirnos más o menos unos 3 centímetros y vamos a sacar entonces estas piezas con las siguientes medidas. El aletillón, que es la pieza grande, va a medir 20 centímetros por 10 centímetros. Y la aletilla, que es la pieza pequeña, va a medir la mitad de la otra en cuanto al ancho y en cuanto al largo va a ser 1 centímetro más pequeña, es decir, 5 centímetros por 19 centímetros. Cabe resaltar que estas medidas ya tienen incluido el margen de costura. Bueno, entonces así va quedando nuestro pantalón y acá vamos a colocar un bolsillo en el lateral. Este bolsillo va a quedar la mitad en el delantero y la mitad en la espalda. Para este bolsillo las medidas que vamos a tener en cuenta son las siguientes. De largo le vamos a dar 24 centímetros. Estas medidas que estamos aplicando ya tienen incluidos los márgenes de costura. En el ancho le vamos a dar 20 centímetros. Este bolsillo lo cortan al hilo de la tela. Entonces, como les decía, el margen de costura ya está incluido. Entonces, en la parte superior vamos a bajar por el lado 2,5 centímetros para lo que va a voltear hacia el revés, ¿sí? Allí hacemos un piquetico. Esos 2,5 centímetros los bajamos por lado y lado. Y en cuanto a las costuras de los lados del bolsillo y de la parte de abajo, podemos aplicarlas de 1,2, o sea, de 1 centímetro y 2 rayitas. Porque normalmente lo hacemos de 1, pero como en esta tela que es pana, es un poco complejo doblarla, entonces prefiero que la dejen de 1,2. Para hacer la tapa del bolsillo vamos a manejar el mismo ancho que tiene el bolsillo, que son 20 centímetros, y trazamos una línea. Ubicamos la mitad y en la mitad vamos a bajar 8 centímetros. En los lados vamos a darle 6 centímetros a cada lado y unimos con línea recta para formar la tapa del bolsillo. Estas medidas también tienen incluido el margen de costura y recuerden que la tapa del bolsillo la deben cortar 2 para cada bolsillo. La deben cortar al hilo de la tela y como la idea es que esta nos quede más grandecita un poquito, realmente la diferencia son como milímetros, entonces la van a coser a 0,7, ¿sí? Para que ella se vea un poquitico más grandecita cuando la estén colocando. Y así tal cual como lo ven queda nuestro molde del delantero. Recuerden adicionar margen de costura de 1 centímetro. El bolsillo es de parche, por lo tanto no le cortan nada. Vamos a trabajar la espalda. Entonces básicamente lo que hice fue pasar mi molde con un marcador indicando la línea de cadera, de tiro y de rodilla. Prolongué las líneas hacia afuera y voy a empezar a hacer lo mismo que hice en el delantero. Como en el delantero mi pretina era lisa y en la espalda mi pretina va a ser encauchadita, entonces le voy a dar un aumento de 1 centímetro al costado. Este centímetro que estamos adicionando en el costado es lo que nos va a permitir que podamos encauchar un poco la espalda. Acá va a tener un canesú y también vamos a utilizar
el espacio de la pinza para que nos quede, digamos, el encauchadito que se note, ¿sí? Damos 1 centímetro de la cintura hacia afuera por el costado, en la línea de cadera y en la línea de tiro también damos 1 centímetro, en la línea de rodilla salimos 3 a lado y lado, y en la línea de tiro corremos 2 y bajamos 2. Para diseñar el canesú, entonces por la línea del tiro vamos a bajar 7 centímetros y por el costado 4. Unimos estos dos puntos con una línea recta y esta es la forma de nuestro canesú. Corregimos la curva del tiro ayudándonos de esta reglita de manera que empecemos desde los dos que bajamos y terminemos más o menos en la línea de cadera. Para hacer la nueva línea del costado, entonces vamos a trabajar con esta regla y la idea es conservar el 1 entre la cadera y el tiro, que quede perfecto, y luego ir haciendo trazos con la regla de manera que nos quede proporcional ese centímetro que estamos aumentando. Luego vamos a voltear la regla y cuadramos desde la rodilla hasta la línea de tiro. Y para la entrepierna entonces vamos a trabajar con este otro lado de la regla para unir la rodilla con el nuevo punto del tiro. La bota de la espalda va a medir 34 centímetros, entonces ubico la mitad y al lado y lado le doy 17 centímetros. Recuerden que este no es el largo total de mi pantalón, simplemente que yo no adicioné el pedazo de papel que le hace falta. Ustedes recuerden hacerlo antes de darle las medidas del ancho a la bota. Unimos el nuevo punto de la bota con la rodilla en una línea recta. Tengan en cuenta que cuando ustedes tracen las líneas en el punto donde ellas se encuentran no puede quedarles ángulos, entonces deben suavizar estas líneas para que se vean continuas una con la otra. La pretina de la espalda sale unida al canesú para poder colocarle el cauchito y que recoja la espalda. Entonces este canesú yo lo calqué de aquí porque es una pieza aparte. Mi pretina del delantero va a quedar terminada de 4, entonces mi pretina de la espalda debe quedar midiendo los mismos 4 y voy a colocar un elástico de 4 centímetros. Entonces haciendo escuadra subo 4 centímetros. Después de ahí voy a aumentar lo que va a voltear para cubrirme el elástico por detrás. En la parte del costado vamos a hacer el mismo aumento, entonces hago una línea ahí larguita y mido 4 centímetros. Después de esos 4 mido 4.2, ¿sí? 2 milímetros que le damos de más para la piecita que va a voltear y nos va a cubrir el elástico por el revés. Termino de trazar ahí y uno las líneas. Ahí donde aumenté 4 centímetros hago unos piquetes que sería que por ahí voy a doblar hacia atrás, ¿sí? O sea, hasta ahí va a llegar mi pantalón como tal. Lo que se dobla hacia atrás es lo que forra el elástico por el revés del pantalón. Y ahora voy a aumentar el centímetro de costura. Entonces le doy 1 centímetro de costura por todo lado, teniéndolo así dobladito, porque recuerden que cuando estas piezas que voltean hacia el revés, ellas ocupan una parte más de tela. Entonces si lo hacemos manualito dándole el centímetro por la línea, no nos sale igual. Entonces lo vamos a hacer de esta manera y vamos a cortar para que se den cuenta la cantidad de tela que nos estaría haciendo falta cuando cortemos la pieza. Cortamos por la línea del margen de costura que acabamos de adicionar y fíjense que realmente es muy importante hacer el corte de esta manera. Miren cuánto papel habría hecho falta si no hubiésemos cortado así. Acá no le adicionan margen de costura a esta parte que va a voltear hacia el revés. Yo me equivoqué y le adicioné 1 centímetro, pero realmente se debe dejar únicamente hasta los 4.2. Entonces esto no lo hagan a menos de que ustedes quieran embonar la pretina de la espalda y que les quede la costurita guardada dentro del caucho, ¿sí? Ya en la confección se darán cuenta que no había necesidad de darle este centímetro. Este canesú lo cortan 2 veces, recuerden hacer las marcaciones pertinentes como son la parte del tiro, el costado, para que ustedes puedan identificar muy bien el molde. Ese piquetico indica que él se une al pantalón, porque el pantalón luego lo vamos a dejar únicamente hasta la línea del canesú, ¿sí? Entonces él se doblaría hacia atrás y en ese espaciocito que queda ahí va un elástico de
4 centímetros que nos ayuda a fruncir la espalda. En la espalda vamos a colocar unos bolsillos de parche también, y entonces para esto dibujé la pinza, que no la vamos a confeccionar ni la eliminamos ni nada, pero la necesitamos para ubicar el bolsillo. Ahí en la línea del canesú voy a medir cuánto tiene la pinza y ubico la mitad. A partir de ese punto de la mitad voy a medir hacia un lado 7 centímetros y hacia el otro 7 centímetros, que en total son 14, que es el ancho de mi bolsillo. En ese punto de los 7 que está hacia el tiro bajo 3 centímetros y medio, y en el otro punto que está hacia el costado bajo 2 centímetros y medio. Hago unos punticos allí y esa indicación la debo pasar a la tela para saber que ahí debo ubicar el bolsillo. Para sacar el bolsillo entonces van a tener en cuenta las siguientes medidas. El terminado tiene 14 centímetros de ancho y 16 centímetros de largo. Las costuras que le van a adicionar por los lados y por la parte de abajo es de 1 centímetro con 2 milímetros, o sea 1,2. Y en la parte superior le van a adicionar 2 centímetros y medio o 3 centímetros, y ahí hacen un piquetico al lado y lado, que eso indica que es la parte que se voltea hacia adentro del bolsillo. Bueno, ya que tenemos listo el posterior, entonces me devuelvo otra vez al delantero para explicarles cómo harían la pretina. Entonces miren, esta sería nuestra pretina, y la pretina del delantero sale partida en dos partes, ¿sí? Una parte que es la que lleva adicionado el monte, ¿sí? Donde vamos a colocar un botón, y la otra que quedaría debajo, es decir, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces vamos a medir cuánto tiene nuestra cintura, y tiene 19 centímetros. 1 centímetro de costura para este lado y otro para este lado me da 21. A esto le sumo 4 centímetros de monte que se me suman cuando yo coloco el aletillón y la cremallera, ¿sí? Entonces ese monte es el del botón. Es decir, que mi piecita de la pretina delantera la voy a sacar de 21 centímetros más 4 centímetros para monte, en total sale de 25 centímetros. Hacemos un piquetico que indica hasta dónde empieza el monte, ¿sí? Entonces, ¿por qué a 5 si el monte es de 4? Porque necesitamos 1 centímetro de costura para cuando vamos a forrar la pretina. Entonces ese piquete debe coincidir con la aletilla o el aletillón, ¿sí? Y lo hacemos tanto arriba como abajo. Luego entonces vamos a darle el ancho o el alto más bien a esta piecita, que el alto sería 10 centímetros. Y la pretina del lado izquierdo entonces la van a sacar únicamente de 21 centímetros por 10 centímetros. Para ubicar el molde del costado o lateral, este molde va a quedar la mitad en el delantero y la mitad en la espalda. Entonces vamos a tener en cuenta que lo vamos a ubicar después del bolsillo que ya tenemos, ¿sí? Y entre la rodilla, o sea, la distancia va a ser de la rodilla hacia arriba. Y la idea es pues que no nos quede tan pegado al bolsillo, ni tan abajo que cuando vayamos a meter la mano nos resulte incómodo, ¿sí? Entonces, apoyándonos de la línea de tiro, vamos a medir, porque pues esta es una línea totalmente recta y nos permite escuadrar, vamos a medir 9 centímetros por esta línea. Allí hacemos un puntico y luego vamos a medir haciendo escuadra hacia abajo, vamos a medir 11 centímetros y medio. Entonces este es mi punto guía para ubicar el bolsillo. Quiere decir que cuando yo ya tenga armado mi bolsillo, que es algo así más o menos como lo que estoy haciendo, fíjense que llega justo a la mitad, entonces esa otra mitad va a quedar en la espalda, y para ubicar el punto en la espalda lo hago de la misma manera, por la línea de tiro, escuadro y bajo la misma medida que hice en el delantero. Marco ese puntico también en la espalda y esos puntos los debo pasar en la tela. Vamos a colocar las vistas de los bolsillos. Entonces estas vistas previamente se les dio acabado en la overlock por la parte que van a quedar sueltas, y se ubica sobre la boca del bolsillo de manera que quede derecho con derecho. Se cose a 1 centímetro de costura, se voltea y se hace un pise por el derecho. En esta ocasión el pise lo vamos a hacer por todo el orillito, pero tengan en cuenta que ya está doblada la vista hacia atrás y se está haciendo el pise por el derecho.
y nos deben quedar así. Entonces luego vamos a pasar a la plancha y doblamos el centímetro de costura hacia el revés para ubicarlo en el delantero según corresponda el lado. Entonces acá deben tener en cuenta que el bolsillo debe coincidir con el costado del pantalón y en la parte superior con la cintura. Como ya tenemos el centímetro dobladito hacia el revés, es más fácil coserlo y vamos a coser por todo el orillito de manera que quede fijado el bolsillo al pantalón y que así como hicimos la costurita de la vista, hagamos todo de acá en adelante, que unamos, pues que coloquemos algún bolsillo o algo. Listo, entonces todo va a quedar al orillito. Cosen con calma, que les quede bien al orillito. Cuando llegan a la esquina, recuerden dejar la aguja abajo, levantar el prensatelas y voltear. Pasan de una vez la costura del costado y con esto ya queda el bolsillo totalmente fijo al pantalón. Repiten el mismo proceso con el otro lado. El proceso de colocar la cremallera no lo vamos a mostrar en este tutorial, les dejo acá varios videitos que pueden ver para poder hacerlo. Vamos a colocar la pretina, en este caso vamos a colocar la del lado derecho. Previamente esa pretina ya fue entretelada y se le dio acabado en la overlock por la parte que va a quedar hacia el revés. Entonces la tenemos dobladita a la mitad y vamos a ubicarla que coincida en el costado y que quede derecho con derecho del pantalón, ¿sí? Entonces la vamos colocando hasta llegar a donde tenemos el aletillón y fíjense que ahí nos sobra 1 centímetro de costura. Vamos ahora a colocar la del otro lado, o sea la del lado izquierdo. Ubicamos igual derecho con derecho, pero ahora el centímetro de costura nos debe sobrar al iniciar. Entonces acomodamos muy bien que coincidan en el costado y en la parte superior, o sea en la cintura. Cosemos hasta llegar al costado. Para cerrar la parte inicial de la pretina, devolvemos la pretina hacia el derecho, teniendo en cuenta que quede justo en la doblez que tenemos. Volteamos hacia el revés y fíjense que el centímetro de costura de unión inicial de la pretina debe quedarles hacia arriba, ¿sí? Entonces cosemos ahí hasta donde termine la pretina. Vamos ahora a cerrar el otro lado. Entonces hacemos lo mismo, devolvemos y tenemos en cuenta que el centímetro de costura de unión quede hacia la pretina, ¿sí? El centímetro inicial. Cosemos igual por el revés y hacemos retroceso al iniciar y retroceso al finalizar. Acomodamos nuevamente la pretina que nos quede del doblez hacia el revés y vamos a cerrar ahora para que quede unida. Tengan en cuenta que la costura de unión inicial de la pretina debe quedar guardadita dentro de la pretina, pero precisamente le dimos acabado en la overlock a la pretina en la parte del revés para no tener que doblar ese centímetro hacia adentro, ¿sí? Sino que ella quede viéndose el acabado de la overlock. Entonces vamos cosiendo con mucho cuidado y teniendo en cuenta que la costura de unión nos quede dentro de la pretina. Vamos ahí con calma por todo el orillito sobre la pretina y cuando vamos llegando al inicio, o sea al monte donde está la cremallera, doblamos la punta de unión de la costura y la metemos dentro de la pretina. Repiten el mismo proceso con el otro lado y debe quedar así. Vamos a colocar el canesú, entonces tengan en cuenta las marquitas que se hicieron para saber de qué manera lo deben ubicar. Colocamos derecho con derecho y que el canesú quede en la parte de arriba para que cuando lo vayamos a pisar se direccione hacia abajo. Entonces estamos haciendo el proceso directamente en la overlock porque estamos aprovechando la puntada de seguridad que tiene la máquina. Ustedes pueden hacer el proceso en la plana y darle acabado en la overlock en caso de que no tengan máquina con puntada de seguridad. ¿Listo? Repiten el proceso con la otra parte de la espalda. Vamos a direccionar la unión del canesú y el pantalón hacia el pantalón. Entonces vamos a coser por todo el orillito de esta unión, pero sobre el pantalón, y este proceso lo hacen en el otro lado del pantalón de la misma manera.
Vamos a unir por el centro de la espalda. Entonces acá un truquito para que les quede perfecto y les case muy bien la unión del canesú. Vamos a ubicar derecho con derecho y nos fijamos que casen perfecto esa unión para hacer un retroceso ahí muy bien hechecito, una costurita, y después sí vamos a cerrar en la overlock. Si ustedes lo hicieran en la plana, entonces pueden hacer primero esta costurita y de esta manera garantizan que les queda perfecto para después sí cerrar por completo. Pisamos la costura de unión del tiro direccionándola hacia donde nos quedó direccionado, valga la redundancia, el overlock, y también lo hacemos al orillito de la unión. Cortamos el elástico para la espalda y a la medida que nos dio en el total de la pretina de la espalda le vamos a descontar el 20%, es decir que vamos a cortar nuestro elástico de 35 centímetros. Vamos a asegurar el elástico a los extremos de la espalda, ¿sí? En la parte de la pretina. Entonces acomodamos muy bien y cosemos haciendo retroceso, ampliamos la puntada a 5. Luego vamos a coser el otro extremo y fíjense que lo estamos haciendo por el revés de la tela. También fíjense que se están dejando 2 milímetros de tela sobrando en la parte de la cintura, ¿sí? Recuerdan que en el patronaje le aumentamos 4.2 para la parte que iba a voltear de la pretina. Bueno, pues ahí están los 2 milímetros. Vamos a fijar el elástico a la pretina, entonces recuerden marcar la mitad del elástico para que les coincida con el centro de la espalda. Pasamos la overlock de esta manera como lo están viendo, que el elástico quede hacia arriba. Vamos a embonar la pretina, entonces la espalda va a abrazar, digámoslo así, al delantero. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el orillo del elástico por donde pasamos la overlock coincida con el orillo de overlock de la pretina del delantero. Y la pretina que nos está sobrando, el pedazo de pretina que nos está sobrando de la espalda se va hacia el delantero. Acomodamos muy bien estas telas en el costado y cosemos a 1 centímetro. Hacemos retroceso para iniciar y retroceso para finalizar. La idea es cerrar el lateral de una vez con esta costura, pero pues como en este caso se está cerrando en la overlock, entonces se hace este proceso para que ustedes vean cómo les debe quedar, ¿sí? Cuando van a pasar después la costura para fijar ya el elástico les debe coincidir con la costura que viene del delantero. Repiten el proceso con el otro lado. Ahora sí, entonces vamos a cerrar el lateral o costado y siempre dejando el delantero por encima. Entonces hacemos el mismo proceso en el otro costado y ya nos queda listo para colocar el bolsillo del lateral. Vamos a colocar los bolsillos de la espalda. Acá se nos olvidó hacerlo antes de unirlo por lateral y de unírselo y de cerrar el tiro. ¿Sí? Este proceso se debe hacer antes, pero bueno, igual tiene solución porque todavía está abierto. Ubicamos el bolsillo en los puntos y previamente al bolsillo ya se le doblaron los márgenes de costura y el dobladillo que se le hace en la parte superior, que antes de doblarlo pues se le debe dar acabado en la overlock. Y pues bueno, este proceso del acabado de la boca de los bolsillos ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Voy a dejarles un videito por acá para que sepan cómo es. Continúan cosiendo el bolsillo y tengan en cuenta que esta costura se está haciendo por todo el orillito, ya que el resto de bolsillos se hicieron de la misma manera. Cuando llegan a las esquinas doblen muy bien el centímetro de costura para que no se les vaya a salir, y recuerden que cuando van a voltear la aguja debe estar abajo y luego sí levantar el prensatelas y girar. Vamos a armar las tapas del bolsillo del lateral. Entonces tomamos 2 tapitas y las colocamos una sobre la otra con los derechos hacia adentro y cosemos por los lados y por la parte que está en punta. Volteamos hacia el derecho acomodando las esquinas. Fíjense que doblamos una y luego la otra para que nos quede bien formadita esa punta. Y para sacar la punta del centro pues simplemente introducimos el dedito y acomodamos. Acomodamos muy bien la pieza con las manos o de ser necesario lo hacemos con la plancha de manera que quede la costura bien formadita.
y luego vamos a pisar al orillo igual que como se ha venido pisando todo. De esta manera entonces le damos mejor forma a la pieza. Vamos a colocar el bolsillo del lateral o costado. Entonces aquí abrimos el pantalón de manera que nos quede hacia un lado el delantero y hacia otro lado la espalda. Ya tenemos los punticos indicados de dónde se debe colocar el bolsillo. Recuerdan que lo hicimos en el patronaje. Bueno, entonces ubicamos el bolsillo y otra guía que debemos tener en cuenta es que la mitad del bolsillo debe coincidir con la costura de unión entre el delantero y la espalda. Entonces fíjense muy bien que les coincidan y de esta manera estará perfectamente ubicado el bolsillo. Iniciamos la costura y recuerden que previamente en la plancha pueden doblar el centímetro de costura hacia el revés. Igual que como colocamos el bolsillo de la espalda, colocamos este y cuando vamos a finalizar hacemos un buen retroceso para que no se suelte. Vamos a colocar la tapa del bolsillo. Entonces tomamos una tapita, la doblamos a la mitad y vamos a ubicar que esa mitad que sacamos de la tapa coincida con la unión entre el delantero y la espalda. Vamos a separar la tapa del bolsillo más o menos 1 centímetro a centímetro y medio y cosemos al ancho del pie. Bueno, ahora devolvemos la tapa y vamos a coser casi a 1 centímetro, de manera que la costura que acabamos de hacer quede guardada dentro de esta nueva costura que vamos a hacer. Repiten el proceso con el otro bolsillo. Vamos a pisar el encauchado de la espalda, entonces la idea es hacer un empalme entre la costura que hicimos para pisar la pretina del delantero y empezar ahí donde la dejamos, ¿sí? Vamos a pisar el de la espalda de manera que quede cerradito entonces el elástico y que la pretina quede unida ya del todo al pantalón. Fíjense que cuando estén cosiendo, la unión de costura del centro de la espalda les coincida perfectamente. Bueno, ya por último nos resta entonces hacer el dobladillo de la bota del pantalón. Este pantalón tiene un poquito de complejidad, pero si ustedes lo hacen paso a paso viendo el video, créanme que les va a quedar súper lindo y espero que se lo hagan para el Día de la Madre y que me muestren sus creaciones. Acá les muestro un poco más a detalle cómo quedó el pantalón. Para hacerlo utilicé un textil que se llama pana o corduroy y este pantalón cargo está bastante en tendencia. Lo pueden hacer en otros materiales como denim, drill, bueno, en fin, lo pueden hacer en el material que a ustedes mejor les parezca. El encauchado que le coloqué en la espalda es una opción viable para cuando hacen prendas para vender, facilitar que le quede bien a diferentes tipos de cuerpo. Entonces ahí está la explicación, ahí está, espero que lo aprovechen, que le saquen el jugo a este tutorial y que hagan muchos. Déjenme saber si les gustó y compartan el video.